Muy buenas tardes. Un saludo desde la Biblioteca Nacional de Costa Rica a todos los que nos acompañan esta tarde y a todos los que veo desde el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica. Agradezco al doctor Eduardo Madrigal de la Escuela de Historia y de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, que gentilmente ha aceptado brindar la tercera conferencia del ciclo Celebración al Bicentenario de Centroamérica y Costa Rica. Esta es una actividad de la Escuela de Estudios Generales y la Cátedra Enrique Macaya, de la Biblioteca Nacional, y por supuesto agradecemos a la académica Carolina Mora, al doctor Vladimir de la Cruz, quienes son los artífices que nos han permitido ir iniciando este camino al Bicentenario desde el 2020. Agradecemos nuevamente a todos ustedes que nos escuchan y vamos a darle la palabra al doctor Vladimir de la Cruz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están con nosotros en este momento tan importante, nuestra tercera actividad del ciclo de conferencias Camino al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica y Costa Rica. En esta ocasión participa con nosotros el doctor Eduardo Madrigal Muñoz, profesor de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, quien obtuvo el doctorado en Historia mediante un convenio con la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Toulouse y Jean Jaurès en Francia. Actualmente es catedrático de la Universidad de Costa Rica, allí imparte lecciones en la Escuela de Historia y en Estudios Generales. Es investigador también del Centro de Investigación e Identidad y Cultura Latinoamericana desde el año 2013. Se ha dedicado principalmente al área de la historia colonial, en la cual ha llevado a cabo estudios acerca de las élites coloniales de Costa Rica, así como sobre otros grupos de la sociedad colonial como los productores de cacao en el siglo XVII y las poblaciones de procedencia africana. Recientemente ha estudiado también las élites del siglo XVIII y las del periodo que rodeó el momento de la independencia hasta 1824. También ha escrito sobre diversidad de temas tales como la música del periodo colonial en Costa Rica, y también se ha metido en los asuntos de historia mundial. Hoy vamos a oír una conferencia de él que trata sobre Cartago, República Urbana, élites y poder en la Costa Rica colonial desde 1724 a 1718. Con ustedes el doctor Eduardo Madrigal Muñoz. Muchas gracias. Debo empezar agradeciendo a la Biblioteca Nacional, en la persona de su directora, doña Laura, y también a la Cátedra Macaya Laman de la Escuela de Estudios Generales, y a su principal gestor, el doctor Vladimir de la Cruz, y también a la profesora Carolina Mora por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias relativo al Bicentenario de la Independencia. Como decía el profesor de la Cruz, mi trabajo se titula, es el resultado de un reciente libro que acaba de ser publicado, el cual es mi tesis doctoral, que como decía don Vladimir, se escribió mediante un convenio entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Toulouse II en Francia, y se titula Cartago, República Urbana, élites y poderes. Principalmente ha sido abordado para la capital del reino, que fue Guatemala, y esto se debe a que son precisamente las capitales coloniales las que atraen más la atención de los historiadores, principalmente extranjeros, que son los que más han escrito sobre la materia, por su condición de capital, por la complejidad de su sociedad y por la complejidad de sus instituciones políticas resultantes del hecho de haber sido el principal núcleo de poder hispano en el periodo colonial en la región. De esta manera, otras regiones del reino han quedado soslayadas, y también, por otra parte, es importante señalar que las élites y las instituciones más estudiadas en el caso de la antigua capital del reino, Guatemala,
han sido las que estaban presentes en el cabildo y en la audiencia, seguidas quizá por aquellas que estuvieron en las instituciones de la iglesia y en el consulado, y muy especialmente han sido abordadas para el siglo XVIII, de manera que los siglos precedentes son relativamente poco conocidos y relativamente poco estudiados. Por ejemplo, tenemos el caso de los trabajos del profesor Stephen Webre, quien ha estudiado el cabildo de Guatemala en el siglo XVII, también José Manuel Santos, que lo estudia la misma institución para el siglo XVIII. Tenemos los estudios de Michel Bertrand, mi director de tesis de Francia, que ha estudiado el consulado de Guatemala en los siglos XVIII y XIX. También hay obras de Silvia Casasola, que ha estudiado la audiencia. Por supuesto está el trabajo de Burkholder y Chandler, trabajo clásico que estudió todas las audiencias de la Hispanoamérica colonial, entre ellas la de Guatemala, y los trabajos de Christophe Belogre, que han abordado el tema de la iglesia. Sin embargo, no hay prácticamente estudios para las demás provincias del reino que aborden la temática del poder, las instituciones políticas y las élites dominantes. Por ende, existe una necesidad de estudiar estas otras regiones y personajes. También se puede señalar que nuestro trabajo entonces tiene una fuerte faceta política. Eso también es importante de resaltar, porque la mayoría de los estudios que se han llevado a cabo recientemente sobre la época colonial son estudios de historia social y económica. Por lo tanto, el tema del poder y el tema de lo político ha sido sistemáticamente soslayado durante mucho tiempo. Entonces esto determina una necesidad de estudiar todo lo referente a estas temáticas. Por otra parte, la gran mayoría, el grueso de los estudios de historia política que se han hecho para Hispanoamérica, para la Hispanoamérica colonial, son esencialmente de un enfoque de carácter político institucional. Es decir, estamos hablando de trabajos que se enfocan al estudio mayoritariamente descriptivo de leyes e instituciones. El problema que este tipo de enfoques presenta es que si nos quedamos solo en eso, prácticamente todo gira en torno a un estudio del derecho de Indias, de cómo funcionaba el cabildo, la audiencia y otras instituciones, y quizá tomar algunos pocos casos documentales para ejemplificar cómo se daba eso en la práctica y nada más. Si eso es así, Costa Rica sería prácticamente una región insignificante en donde no pasaba nada, literalmente, en el contexto de la Hispanoamérica colonial. Existía un gobernador que representaba la autoridad real, un cabildo que aglutinaba a la élite local, la cual estaba subordinada a la gobernación. Existían unos corregimientos que por demás desaparecen en la década de 1660. La iglesia tenía sus parroquias y sus conventos, principalmente franciscanos, en la ciudad de Cartago y en los pueblos de indios, pero no existía un obispado, no existía un virreinato, no existía una audiencia. La Real Hacienda estaba en otra parte, estaba en la ciudad de León. En otras palabras, Costa Rica careció de instituciones de capital colonial en este periodo, y eso determina que no haya interesado a la historiografía hasta este momento, por lo menos no a la que ha sido escrita por los grandes autores que han abordado el tema en la región. ¿Qué pasa entonces si nos interesamos por cambiar ese enfoque de lo político y en lugar de un estudio descriptivo de leyes e instituciones hacemos una historia social de las instituciones? Recientes tendencias de la historiografía, y por recientes me refiero a los últimos 20 años, aproximadamente 20-25 años en realidad. Ya para el momento en que yo empecé a escribir este trabajo, estas corrientes eran novedosas. Ahora que el trabajo ya está publicado, son corrientes ya establecidas, consideradas establecidas dentro de la historiografía mundial. Pero el caso es que ellas han enfatizado los actores, el estudio de los actores sociales y de sus estrategias como método de comprensión de lo político. Y la pregunta fundamental que estos estudios han planteado es cómo sostenía España su imperio en una época en que no existía el teléfono, no existía el telégrafo, no existía muchísimo menos internet,
las comunicaciones eran lentísimas, los barcos duraban 2 meses en llegar desde España hasta América trayendo la correspondencia, y luego las cartas tenían que irse por tierra a sus respectivos destinos, es decir, eran viajes odiseicos verdaderamente los que tenían que pasar las comunicaciones para llegar hasta su destino a través de distancias inmensas, recorriendo distancias inmensas. Entonces, ¿cómo puede haber hecho un imperio que estaba situado a miles de kilómetros de acá para sostener sus posesiones americanas? La respuesta que ha sido planteada por estos nuevos estudios tiene que ver con una investigación directa de los actores políticos y de sus estrategias. Desde este punto de vista, las instituciones, se plantea, no pueden ser entendidas como entes estáticos e impersonales que son generados por la sociedad objetivamente, muy dentro de la lógica de autores como Durkheim, por ejemplo, y que luego se independizan de la sociedad para regirla como si fueran completamente externas a lo social, como si fueran externas a los actores sociales. Más bien, se plantea, las instituciones deben ser entendidas como espacios de relación social en los cuales los actores convergen, entablan relaciones y echan a andar sus estrategias de vida, mediante las cuales van conformando las instituciones y van conformando los entramados del poder. Esto es básico. Ya historiadores positivistas franceses como por ejemplo Langlois y Seigneaus plantearon que el Estado y la Iglesia no existen si no es a través de sus agentes. Entonces es básico y fundamental estudiar a los agentes del Estado, estudiar a los agentes del poder para entender las dinámicas sociales de lo político. Y es aquí donde las élites coloniales son fundamentales. En primer lugar, en este periodo es fundamental señalar que la corona española no poseía una burocracia como la que existe en el Estado moderno, donde tenemos estos ministerios y estas oficinas públicas gigantescas, pobladas de cantidad de funcionarios que atienden al público y están allí para aplicar las normas y las directrices que vienen de los supremos poderes, y también para aplicar las leyes que emanan de los supremos poderes también, de manera tal que la corona española en el periodo colonial no tenía mecanismos para llegarle directamente a la población. Sí existía una burocracia en este periodo, pero era muy incipiente. Por ejemplo, habían abogados en las audiencias, amanuenses, secretarios, también existían los oficiales de la Real Hacienda, los contadores y tesoreros reales, que constituyeron el germen de una burocracia, pero esta era muy incipiente y muy escasa en número, muy limitada en número. En segundo lugar, lo que había en lugar de esto era un entramado de poderes paralelos que podríamos llamar incluso poderes de derecho privado, que constituían una sociedad corporativa. Este conjunto de poderes, es decir, en el periodo colonial hay que hablar de poderes en plural, porque no existe el poder centralizado del Estado moderno que no tolera otro poder más que el propio. Existía una multiplicidad de poderes. Entonces esta multiplicidad de poderes constituía una sociedad corporativa que es lo que se puede denominar el antiguo régimen, y fue básicamente una creación de los teólogos medievales de la escolástica, que desde el siglo XIII plantearon que la sociedad tenía que dividirse en corporaciones sociales en las cuales los individuos tenían que organizarse para buscar la salvación en el más allá y el bien común en el más acá. Entonces, desde esa lógica, la sociedad se estructuró bajo la forma de un conjunto de cuerpos sociales, dentro de los que se pueden mencionar los cabildos, las órdenes religiosas, la iglesia misma, los estamentos sociales. Por ejemplo, la nobleza se consideraba una corporación social, la iglesia era una corporación social, la corona misma era una corporación social, porque no era solo el rey, sino un conjunto de consejos, por ejemplo el Consejo de Indias, el Consejo de Castilla, y un conjunto también de ministros que asesoraban y aconsejaban al rey, de manera que la corona era más una institución que un individuo. Los señoríos, en el caso de Europa, en América no hubo señoríos, pero en Europa todavía se conservaban los señoríos. Las ciudades, los gremios de artesanos, las universidades también eran corporaciones, los consulados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que la corona hacía
para gobernar en este contexto de poderes plurales, subrayamos, era establecer un entramado de intercambios de servicios contra favores entre ella y los grupos que estaban, entre los grupos de individuos que estaban situados en esas corporaciones, en esas instituciones. Dentro de este contexto, la institución de la que más dependió la corona española para gobernar sus dominios fue el cabildo, porque teníamos una institución dominante del reino que era la audiencia, pero la audiencia era la cabeza del reino, mientras que los cabildos se puede decir que eran los pies, porque eran la correa de transmisión que transmitía las órdenes de la corona y de la audiencia hacia la población. Los cabildos administraban la justicia, el ordenamiento urbano, distribuían las tierras, fijaban los precios para la venta de víveres, cobraban los impuestos para la corona, levaban las milicias, reclutaban las milicias para la corona y en general aplicaban localmente las órdenes reales, por ejemplo las reales cédulas, los superiores despachos, etcétera, todo lo que el derecho de Indias, todo lo que emanaba de la corona era aplicado en la localidad por el cabildo. Eso significa que la corona dependió para todos los propósitos de los grupos de poder locales para poder ejercer el poder en sus dominios coloniales. Estos grupos locales tomaron muchísima importancia, fueron grupos muy enriquecidos, compuestos por mineros, comerciantes, hacendados, militares, también estaban presentes en la iglesia, generalmente controlaban las principales instituciones de gobierno y por lo tanto estaban en posición de organizar la sociedad y la economía a su favor. De hecho, analizando el derecho de Indias es posible ver que estos grupos gozaban de 4 monopolios fundamentales. Gozaban de lo que podríamos llamar en gruesos términos un monopolio de la posición social. Pero ese monopolio de la posición social se puede desglosar en 4 monopolios. El primero era el monopolio de la riqueza. Eran los grupos más enriquecidos que estaban situados y controlaban las actividades económicas más lucrativas de la colonia. En segundo lugar, eran también poseedores del monopolio de las armas. Todos reclamaban ser descendientes de los conquistadores y fundaban los méritos de sus familias en el hecho de ser descendientes de los que conquistaron la tierra, o estaban, si no eran descendientes de conquistadores, estaban situados en las milicias. Todos tenían grados de capitán, teniente, coronel, etcétera, etcétera, todos los grados de alto mando de las milicias, por lo tanto monopolizaban las armas, eran por lo tanto élites guerreras, literalmente. En tercer lugar, controlaban también el monopolio del saber. El derecho de Indias establecía que para poder tener puestos políticos era necesario saber leer y escribir, cosa que era elevadísimo en una sociedad en donde la mayoría de la población, 85-90% de la población era analfabeta. El solo hecho de tener acceso a la cultura letrada les daba un poder por encima del resto de la sociedad. Y también, por supuesto, tenían que conocer el derecho de Indias, tenían que saber los que estaban, por ejemplo, en la Real Hacienda, cómo llevar un libro de cuentas, etcétera. Es decir, tenían que poseer una serie de conocimientos de carácter letrado, jurídico y técnico para poder aplicar el poder, para poder ejercer el poder. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, los grupos dominantes coloniales monopolizaron también lo que podríamos denominar las conexiones sociales. Ellos gozaron del monopolio de las conexiones sociales, estaban altamente conectados entre sí, formaban redes de familias dominantes. Todos ellos provenían de familias que estaban situadas en las esferas del poder desde generaciones atrás y estaban altamente interconectados entre ellos. También tenían conexiones con la corona española, con empleados que estaban situados en la audiencia, con comerciantes y con todo tipo de personajes del régimen colonial que estaban situados en las más altas esferas del poder. Entonces, todo esto significa que el grupo gobernante, que el grupo dirigente del periodo colonial asumió la forma, y esto en toda la Hispanoamérica colonial, asumió la forma de un conjunto de familias dominantes
que monopolizaron los mayores símbolos de poder y de prestigio social, los apellidos, las glorias familiares, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que podemos denominar en gruesos términos el capital, no solo económico, sino también el capital social y el capital relacional. Por lo tanto, conformaron patriciados urbanos de los que la corona tuvo que depender para poder gobernar sus posesiones coloniales. Esto condujo a que se estableciera un intrincado sistema de intercambios de favores contra servicios, en donde las élites coloniales les rendían el servicio de la corona, por ejemplo, de conquistar una región, de ejercer los puestos de mando para controlar esa región, de ser los que detentaban los puestos de mando de las milicias, etc. Todo ello a nombre del rey, para que el rey pudiera controlar sus dominios coloniales, y la corona los premiaba legitimándolos en el poder, concediéndoles cargos políticos, muchas veces reclamados en virtud de sus ancestros, que mi padre fue X cosa, que mi abuelo fue conquistador, que mi bisabuelo fue de la audiencia de Guadalajara, etcétera, etcétera. Entonces la corona les daba cargos políticos, títulos de nobleza, encomiendas de indios, mercedes de tierras. En otras palabras, legitimaban a la élite en el poder y la élite gobernaba en nombre de la corona. Estas transacciones implicaban que tenía que haber una entente entre las élites locales y las autoridades monárquicas, por ejemplo la audiencia, los gobernadores coloniales, y también implicaban que existió a todo lo largo y ancho del imperio español una red global de estrategias de las familias dominantes que buscaban colocarse y perpetuarse en los puestos del poder. Por lo tanto, casi siempre las instituciones políticas y los hilos mismos del poder se estructuraron en torno a familias dominantes que controlaban el capital relacional y todo aquello que les servía para concentrar el poder. Ahora bien, ¿cómo era eso en el caso de Costa Rica? Nuevamente, si lo vemos desde una perspectiva político-institucional, en Costa Rica no pasaba nada. En todo el periodo colonial, en 300 años, no ocurrió nada. Fue una provincia sumamente marginada, donde no hubo absolutamente ningún proceso que fuera de importancia para el imperio español. Sin embargo, si la vemos desde la perspectiva de una historia social de las instituciones, sí que pasaron muchas cosas. Entonces, para entender los entramados del poder de la Costa Rica de esta época, es fundamental abordar la institución del cabildo, porque era la institución más importante de la provincia, muy en particular hasta el año de 1718, bueno, hasta entrado del siglo XVIII en realidad. El principal cabildo que existió en la provincia fue el cabildo de Cartago, porque era la única ciudad que existía. Esparza existió durante mucho tiempo, existió durante todo el periodo colonial, pero fue destruida por un ataque de los piratas en 1685 y quedó en ruinas. Entonces su cabildo dejó de funcionar, de manera que perdió su importancia, y otra ciudad que existió, que fue Santiago de Talamanca, fue destruida en el año de 1605 por una sublevación indígena. Entonces no llegó a prosperar. Por lo tanto, solo quedó el Cabildo de Cartago como principal institución urbana de la época. Además, el Cabildo es fundamental porque en toda la Hispanoamérica colonial es la institución que funda la colonia. Es decir, para que exista una colonia tiene que fundarse una ciudad cabecera de esa colonia una vez que ha sido conquistado un territorio, y a la cabeza de esa ciudad tiene que haber un cabildo, y la institución que funda la ciudad, por lo tanto, es el cabildo. Y no importa si la ciudad es un conjunto de chozas de paja y las calles son de tierra y el ganado anda por media calle, eso no tiene ninguna importancia. Si existe cabildo, existe ciudad. Y la segunda institución que estructuraba la ciudad y que estructuraba la jurisdicción colonial era la parroquia, de manera que la iglesia también era fundamental para la estructuración de los territorios coloniales. El cabildo tenía dos facetas que se mencionan en la documentación: la justicia y el regimiento. La más importante de ellas era el regimiento, porque estaba constituida por los regidores perpetuos que en este periodo compraban su puesto a la corona. Los puestos políticos eran vendidos al mejor postor,
y los ejercían por toda la vida, eran vitalicios, por eso se llamaban los oficios vendibles y renunciables, porque solamente al morir o al renunciar dejaban el puesto. Había dos tipos de regidores, los regidores simples y los regidores de privilegio. Los de privilegio eran los que al regimiento le asociaban una función particular, por ejemplo el alférez real, que era el que portaba el estandarte de la ciudad en las procesiones y en las fiestas, el alguacil mayor, que era el que se encargaba de las labores de policía, el alcalde provincial de la Santa Hermandad, que se encargaba de funciones de policía, pero fuera del perímetro urbano, en las zonas de campo, y así sucesivamente, o había otros, por ejemplo el depositario general, el fiel ejecutor, el correo mayor, etc. Y la particularidad que tenían era que pagaban un precio más alto por tener ese privilegio. Los que no tenían un privilegio asociado al regimiento, es decir, los simples, pagaban menos. La segunda faceta del cabildo era la justicia, que estaba compuesta por los alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad. Los ordinarios se encargaban de administrar justicia dentro del perímetro de la ciudad, los de la Santa Hermandad lo hacían en los campos circundantes de la jurisdicción de la ciudad, y además también había un procurador síndico, que era el representante de la ciudad, que se encargaba de elevar a conocimiento del cabildo los asuntos concernientes a la ciudad, las preocupaciones que tuviera la ciudad, y un mayordomo de propios, que era el que se encargaba de administrar el dinero. Estos eran nombrados año con año por los regidores. Los regidores permanecían toda la vida, pero cada año nombraban a estos otros puestos, que eran los puestos de justicia. Todos ellos se rodeaban de simbolismos corporativos y ritualísticos, como por ejemplo desfilar juntos en las procesiones, se sentaban juntos en la iglesia, etc. En todas las actividades públicas que se realizaban iba el cabildo en pleno. También eran los que gobernaban y los que representaban a la ciudad ante las autoridades superiores. En otras palabras, estaban cubiertos de toda una aureola simbólica de poder y de prestigio social. Ahora bien, ¿cómo se conformó este grupo? Esta pregunta tiene que ver directamente con la génesis de los linajes, y el primer detonante de ella es la conquista. Los primeros integrantes de este grupo naturalmente fueron los conquistadores. De hecho, el grupo de los conquistadores monopolizó completamente el cabildo entre 1564, fecha en que se funda Cartago, hasta 1597, cuando vemos que empiezan a llegar grupos diferentes al poder. Pero eran un grupo inestable. La mayoría se iban si no encontraban riquezas. Entonces, si estaban conquistando Costa Rica y veían que aquí no había oro, ni minas, ni nada por el estilo, y les llegaban a contar que en el Perú habían unas riquezas fabulosas, pues se iban en desbandada para el Perú y dejaban abandonada la colonia. Y además, si había sucesivas expediciones de conquista, los que llegaban después desplazaban a los que estaban antes. Entonces eso también producía una movilidad del grupo de los conquistadores. Por eso, solamente un 4,2% de los 400 conquistadores que están documentados por Carlos Meléndez que llegaron a Costa Rica dejaron descendencia en el cabildo y constituyeron familias dominantes en periodos posteriores. Entonces, y casi siempre fueron los de más alto rango de las diferentes expediciones de conquista, los más cercanos a los adelantados de conquista, las manos derechas de los adelantados, ya podemos decir Caballón, Perafán de Rivera, Vázquez de Coronado, etc. Luego empiezan a llegar otros pobladores, porque la población era inestable en este periodo, había mucho movimiento de población, llegaban muchos colonizadores de España, gente que venía a buscar fortuna en América, y andaban para arriba y para abajo del continente buscando a dónde encontraban las mejores alternativas. Entonces había una enorme movilidad, llegaban las flotas, etc., buscaban fortuna. Por supuesto, estos inmigrantes llegaban en primer lugar a los grandes puertos y a las grandes capitales coloniales donde había poder y donde había movimiento económico, pero si no tenían suerte, si no encontraban fortuna en estos lugares, venían a dar a jurisdicciones marginales como Costa Rica. Entonces, hay diversos grupos que conformaron estos inmigrantes que llegaron de nuevo cuño a Costa Rica, y es posible ver que a partir del año de 1597 los regidores perpetuos ya no son conquistadores, sino comerciantes. Son personajes que llegan a Costa Rica buscando la riqueza a través del comercio. En segundo lugar venían también los paniaguados de los gobernadores, que eran individuos que constituían clientelas que los gobernadores coloniales traían, o los obispos, los virreyes, etcétera, que traían desde España al Nuevo Mundo como sirvientes
y cuando llegaban a América les conseguían riquezas, les conseguían puestos políticos, los colocaban o les conseguían consortes, les conseguían alguna heredera criolla poderosa para casarse y así empezar a escalar posiciones en la sociedad. También los corregidores, que eran nombrados por la Audiencia de Guatemala, que venían a administrar las regiones de población indígena. Había 4 corregimientos en Costa Rica en la época, que desaparecen en la década de 1660, eran Quepo, Tierra Adentro, Pacaca y Ujarrás. Entonces también muchos individuos llegaron desde fuera de la provincia a administrar estos corregimientos y se quedaron formando parte de la élite colonial. Se sumaron los oficiales de la Real Hacienda, también los escribanos, que eran los notarios de la época, los comerciantes, como decimos, que venían mayoritariamente del Istmo de Panamá, los militares, también que venían en las flotas, y posteriormente vamos a encontrar gente también proveniente de otras regiones que venía a invertir en negocios como el cacao, por ejemplo, o el comercio de víveres al Istmo de Tierra Firme. Entonces, en el plano económico, estos individuos estuvieron situados en las actividades más redituables de la provincia, que eran principalmente aquellas dirigidas a la exportación, al mercado externo. Y en primer lugar, su actividad económica más importante fue la exportación de víveres a Portobelo y a Panamá, que eran ciudades portuarias que se especializaban completamente en el comercio ultramarino y no tenían producción agrícola, entonces requerían importar cantidades de víveres para abastecerse y para abastecer a las flotas que llegaban desde España y también a la Armada del Pacífico que venía del Perú. Y en segundo lugar, ya avanzado el siglo, vamos a encontrar un estrato importante de productores de cacao. Entonces, en gran medida, esta élite está centrada en el comercio exterior, el cual se realiza por tierra a través de recuas de mulas o por mar a través de barcos que hacían el cabotaje entre los puertos de Panamá y los puertos de Costa Rica. De hecho, la mayoría de los regidores, es decir, de los que compraban su puesto a la corona, los que tenían que pagar por el puesto, salen del grupo de los comerciantes y de los cacateros. ¿Por qué? Porque esas eran las actividades más redituables de la provincia, que daban dinero, que deparaban dinero contante y sonante y deparaban un excedente que podía ser invertido en la compra de un puesto. Y el dinero contante y sonante era fundamental porque a la corona había que pagarle en metálico. El resto de la población posiblemente no tenía acceso al dinero metálico y los que tenían buenas rentas tal vez en su mayoría no tenían el excedente suficiente para pagar por un puesto. Solamente los que estaban situados en el comercio exterior podían hacer eso. Los demás, los que tuvieron puestos de nombramiento anual de justicia, generalmente fueron ganaderos que se enriquecieron por actividades económicas dirigidas al mercado interno de la provincia, que eran mucho menos dinámicas que las actividades de exportación. Pero eran letrados, estaban conectados socialmente y estaban armados también, y eran españoles, entonces, o criollos. Entonces, claramente tenían las condiciones necesarias para ser nombrados en los puestos políticos. Curiosamente, no eran terratenientes en este periodo, la tierra no fue tan determinante, sin embargo, sí lo fue la posesión de ganado. Y también controlaban la mano de obra, eran encomenderos, lo cual era más bien simbólico en este periodo porque la encomienda empieza a decaer a partir del año 1600, 1610, la encomienda básicamente deja de tener la importancia que había tenido en el siglo XVI. Posteriormente más bien se convierten en exportadores de víveres, y cuando la exportación de víveres a Portobelo y Panamá decae es cuando buscan la producción cacautera. Además también tenían acceso a la mano de obra esclava, gran parte de ellos fueron esclavistas. De hecho, hubo más esclavistas que encomenderos en el grupo dominante, contrariamente a ciertos estereotipos que se tienen, y controlaron también la mano de obra asalariada a través de la servidumbre. Con estos argumentos monopolizaron el cabildo, pero también estuvieron presentes en la Real Hacienda. Todos los oficiales de la Real Hacienda del periodo fueron miembros de la élite dominante y muchos de ellos estuvieron situados en el cabildo. 28 de los 71 corregidores que conocemos para este periodo, o sea, cerca de un 41%, fueron de la élite local, lo cual era ilegal porque no se podía, según el derecho de Indias, nombrar a gente de la localidad en puestos de corregimiento, tenía que ser gente de fuera, pero aún así un 41% eran de la localidad.
fueron los escribanos también, que eran juristas educados que hacían el oficio de notarios en la época. Casi todos los escribanos de este periodo vinieron de afuera de la provincia, no eran nacidos en Costa Rica, porque en Costa Rica no había instituciones de educación superior que formaran abogados en este periodo, pero en acceso al poder. También controlaron la iglesia 14 de los 21 vicarios provinciales del siglo XVII, o sea, un 66%, fueron de las familias dominantes, y 27 familias tuvieron hijos que fueron curas o frailes, y casi todos eran capitanes o alféreces de las milicias o tenían puestos de alto mando en las milicias coloniales. Incluso hubo quienes tuvieron puestos mucho más importantes o que ascendieron dentro de las milicias, o sea, había que ser guerrero en esta época para ser parte de la élite. Era una élite en armas, además el ejército era una milicia urbana, eran la misma población de las ciudades que le daban armas y los entrenaban y se ponían a defender la provincia. De manera que todas las instituciones políticas y de poder que había en la época estaban monopolizadas por este conjunto de familias, que además poseía una cantidad enorme de conexiones entre sí. No sé qué tanto se puede apreciar el gráfico que está ahí en el fondo. Eso es un diagrama simplificado de las familias dominantes de Cartago. Son los que tuvieron puestos de regimiento, y pueden ustedes observar que forman prácticamente una inmensa telaraña donde todos están interconectados con todos, y los que están en el centro son los Ocampo Golfín, junto con los Alvarado y Girón y los Echavarría Navarro. Esas son las principales familias, las que constituyen el núcleo duro de la élite, y las demás familias giran en torno a ellos. Son como una telaraña en donde la araña que está en el centro de la tela son los Ocampo Golfín, los Echavarría Navarro y los Alvarado y Girón, y el resto de las familias están como en órbita alrededor de ellos. Ese es el grupo dominante de Cartago. Entonces, no conformaron, como dice Samuel Stone, una dinastía de conquistadores, porque una dinastía es básicamente una familia patronímica directa con ramificaciones hacia los lados. Ellos no eran una sola familia dominante, eran un conjunto de familias, eran una red de parentelas que monopolizó el poder en esta época, y lo manejaban muy hábilmente para evitar las relaciones de consanguinidad a la hora de nombrar los puestos anuales, porque esto era prohibido por el derecho de Indias. Pero tenían también otras relaciones, tenían relaciones de solidaridad. Por ejemplo, se firmaban fianzas constantemente entre ellos para obtener encomiendas, para obtener regimientos, puestos políticos, etc. También solían renunciar sus puestos de regimiento en sucesores escogidos. Eso se podía hacer según el derecho de Indias. Si un regidor renunciaba a su puesto pero nombraba un sucesor, se le devolvían 2/3 partes de lo pagado y el sucesor solo pagaba la 1/3 parte de lo que valía el puesto. También estaban asociados en negocios. Por ejemplo, se ve que fletan barcos juntos para mandar o traer mercaderías a Panamá y Portobelo. Son albaceas de sus testamentos, son testigos en sus probanzas de méritos, principalmente los conquistadores que hacían probanzas, que instruían procesos para probar sus méritos de conquista, y los testigos siempre eran los demás conquistadores. Se concedían cartas poder también. Por ejemplo, nombraban apoderados en Madrid para que les gestionaran sus puestos ante el Consejo de Indias, o en la audiencia de Guatemala también, porque había que, una vez que se pujaba por un puesto, que se compraba un puesto, primero había que pagarlo en la audiencia. Esto implicaba nombrar un apoderado en Guatemala para que hiciera el proceso por ellos, pero después debía solicitarse una confirmación real. Eso se hacía ante la audiencia y ante el Consejo de Indias. Entonces, para lograrlo tenían que nombrar apoderados en Guatemala y apoderados en Madrid. Entonces, estas cartas poder les servían para gestionar la riqueza y el poder político. Además, también tenían contactos con comerciantes. Por ejemplo, capitanes de barco de Panamá, capitanes de barco de Portobelo, que les servían para comerciar, para enviar sus mercaderías al exterior, etc. De manera que mediante estos documentos gestionaban la riqueza y el poder. Y a lo interno también se concedían cartas poder entre ellos, pero otros individuos que no formaban parte de la élite los nombraban apoderados para sus asuntos debido al prestigio que tenían. Entonces también esto nos muestra su posición social, su prestigio y su poder. Además, mantenían relaciones a través de lo que técnicamente se conoce como la parentela espiritual, que no es otra cosa que las relaciones de padrinazgo y compadrazgo.
Todos eran padrinos y compadres de bautizo de los chiquitos de todos. Generalmente eran los tíos y los abuelos de una familia los que servían de padrinos de los niños que nacían, pero también podían ser de otra gente de otras familias. Y se nota muy frecuentemente cómo son padrinos de bautizo de indígenas, de afrodescendientes y de castas, o sea, y de gente que no era de la élite, de criollos que no eran de la élite, por lo cual es visible que existieron relaciones de paternalismo entre ellos y los sectores dominados. Estas relaciones probablemente se establecieron con el fin de dar cumplimiento a una relación que es fundamental, o a una institución que es fundamental en el credo católico, que es la caridad. Pero también probablemente buscaban con esto atenuar el conflicto social con los grupos dominados y crear mecanismos consensuales de dominación. También es visible en la documentación que hay otras relaciones, por ejemplo la amistad que se nota en los pleitos judiciales que tienen entre ellos, las fiestas íntimas, las armas, todos eran compañeros del ejército, los juegos de azar, acostumbraban a reunirse a jugar naipes o dados en las casas de las familias dominantes. También hay algunas cartas, hay muy poca correspondencia, muy poca documentación epistolar, pero la poca que hay muestra que existían relaciones de amistad entre ellos. Por ejemplo, se llaman entre sí mi dueño y amigo, o se dicen soy su esclavo, etc. Se daban tratamientos muy respetuosos entre ellos que mostraban una conexión emocional, un afecto entre ellos. Se ayudaban en los conflictos también. Hay pleitos por solidaridades de familia, por ejemplo, matrimonios no aceptados, cuando una heredera de una familia se casaba con un hombre de otra familia que no era aceptada por la suya, se producían pleitos. Hay pleitos por dotes y por herencias, ahí se ven esas relaciones. Y hay todo tipo de actividades de carácter legal en donde se echan de ver estas relaciones. Por supuesto, también en el contrabando había actividades de comercio ilícito, en las cuales también participaban muchos de estos personajes porque estaban asociados entre ellos. Entonces todo esto nos permite ver cómo el aparato político de esta época se conformó a través de un conjunto de lazos establecidos entre los individuos, lo cual le confirió al sistema político de la época una gran vida interna y un carácter permanentemente cambiante y en transformación. Esto implica que tienen que haber hecho un uso estratégico de sus recursos para lograr sus fines, y este proceso determinó que el poder estuviera en constante reconfiguración interna a través del intercambio de recursos que se establecían en las relaciones y en las conexiones sociales que existían entre los individuos, según las presiones que se establecían en cada momento según la coyuntura histórica. Entonces, esto determinaba que el poder estaba estructurado en torno a relaciones de familia, de estamento, relaciones institucionales y de clientelismo. Esas relaciones fueron creadas por ellos, pero también por su relación con los poderes superiores, con los poderes dominantes, la audiencia, la corona, etc. Esto constituyó, por lo tanto, un sistema aristocrático del poder, donde solamente una élite muy restringida estaba llamada a gobernar la sociedad y tenía una sanción divina. Eran llamados por Dios a gobernar la sociedad y legitimados desde la religión y por supuesto desde las autoridades civiles de la corona. Todo esto implicó cantidad de confrontaciones internas y con el poder central, pero también se llegó a equilibrios, de manera que el entrecruzamiento de los lazos sociales entre los actores del poder, vale decir los individuos, la élite y la corona, fue lo que hizo posible que surgiera el régimen colonial en Costa Rica. Literalmente esta élite, el rey de España nunca vino a Costa Rica y las instituciones políticas de la corona española no estaban presentes en Costa Rica, no estaba la audiencia, ni el obispado, ni el virreinato, ni nada por el estilo. ¿Quiénes sostenían el poder en la época colonial en Costa Rica? La élite dominante. Entonces podemos hablar de que en este periodo existió una antropología política de carácter aristocrático. Esta antropología política estuvo determinada por estrategias individuales que básicamente se dirigían a encontrar y concentrar el poder
De hecho, en la época la documentación menciona que ellos seguían un sistema de valores que estaba asociado con el concepto de valer más, conseguir la valía. Escalar posiciones en la sociedad era lograr la valía, había que valer más, había que medrar también. La documentación dice que ellos buscaban medrar, que venían a América para medrar. Y también estuvo estructurado en torno a las transacciones que la élite hizo con otros sectores sociales, principalmente con la corona. Es decir, la élite se hizo necesaria para el rey, de tal manera que la unión entre ambos fue lo que permitió que se estructurara el régimen colonial en Costa Rica. A cambio de sus servicios, el rey los legitimaba en el poder y en la riqueza, y de esta manera el grupo dirigente formó una red de poder situada en el control de todos los niveles estructurales de la provincia. Fue, por lo tanto, un grupo aglutinado con pretensiones de nobleza, es decir, se constituyeron en una nobleza provincial en la medida en que descendieron de los conquistadores o estuvieron conectados por matrimonio con familias de conquistadores. Y esto fue debido a la debilidad de la implantación del aparato político español en el Nuevo Mundo. No había burocracia, no había instituciones de capital colonial, entonces la corona dependió de las élites para gobernar. Por lo tanto, es posible afirmar que en este periodo se estableció una verdadera legación de soberanía, donde la corona le delegó toda la soberanía a los grupos de poder locales, por lo cual podemos concluir que el régimen colonial en prácticamente toda Hispanoamérica y en Costa Rica en particular se estructuró como una simbiosis entre el monarca y las élites locales. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Madrigal Muñoz por esta interesantísima intervención que nos ha puesto a descubierto y al desnudo una sociedad que poca gente conoce, porque la sociedad colonial costarricense, como bien digo, es una sociedad que tiene muchos estudios, ciertamente, pero no en este detalle tan rico de las relaciones de poder que hoy nos ha mostrado el doctor Eduardo Madrigal. Me parece que aquí se ha abierto una gran puerta de investigación para el poder en general, las estructuras de poder en general, y la violencia como una manifestación de ese poder, la violencia histórica, que es justamente esa relación de poder la que va a establecer la dominación sobre las comunidades indígenas, sobre las relaciones de estamentos que resultaban de las relaciones entre los conquistadores y los indígenas, de los negros y de las mezclas que se trajeron con los negros después aquí en Costa Rica, de manera que se creó una telaraña muy profunda de esto. Una parte interesante de esta sociedad colonial ya no la había descrito Rina Cáceres con sus trabajos sobre esclavitud, pero hoy hemos visto la parte quizás más importante, quienes detentaban el poder. Y esto es interesante porque en la historia política del país, al momento de la independencia, que es lo que nos interesa, hay una transmisión de poder. Declaramos la independencia, pero los personajes de la colonia pasan en mucho con sus familiares a las estructuras del poder republicano. De manera, Eduardo, que ha sido una charla muy agradable, muy rica. Espero que para la gente que está afuera hayan disfrutado, digamos, de este profundo conocimiento, ¿no? Tenemos varias preguntas. Y hay preguntas, sí, que las vamos a canalizar al conferenciante. Creo que voy a hablar duro para que usted pueda tener el micrófono. Ok, de acuerdo. Kendall Obando dice: las familias dominantes de Cartago únicamente existían por los puestos de regidores o había otra manera para obtener este poder. No, ellos estaban situados en todo el aparato político. Estaban en los corregimientos, estaban en la Real Hacienda, en la iglesia, los escribanos. Es decir, prácticamente no había puesto político
en Costa Rica que no estuviera en manos del grupo dominante. Esto es sumamente llamativo, porque cuando yo empecé a hacer este estudio, mi objeto era el cabildo de Cartago. Pero cuando empecé a escarbar un poquito más, empecé a ver el montón de conexiones que tenía el grupo dominante con las otras instituciones coloniales. Todos estaban situados en todo lo que podía existir. Es más, en alguna ocasión en un congreso centroamericano de historia dije que Costa Rica prácticamente era una región autonómica del Imperio Español en el periodo colonial, así como en la actualidad España tiene regiones autonómicas, que Cataluña, que Andalucía, que Galicia, el País Vasco, etc. Costa Rica era una región autonómica porque se administraba de manera autónoma respecto a la corona. ¿Por qué? Porque la élite local se encargaba de absolutamente todo. La corona española aquí no estaba presente en modo alguno. Es más, el único europeo que había en Costa Rica era el gobernador, que ese sí venía de España, ese sí lo nombraba la corona y si venía para acá. Generalmente eran militares de alto rango del ejército español que los nombraban de la metrópoli y tenían que pagar por el puesto también. Y debe haber sido un castigo, según parece otros historiadores que han investigado en España, los archivos de España dicen que era un castigo ser gobernador de Costa Rica porque nadie pagaba por el puesto, costaba mucho que alguien pagara para ser gobernador de Costa Rica. Entonces era el único verdadero español que había aquí. Claro, en la élite había peninsulares también, había colonizadores que se habían venido de España y se habían establecido acá, se habían casado con damas criollas y toda la cosa, y estaban bien establecidos, pero esencialmente los que gobernaban eran la élite criolla y esos estaban presentes en absolutamente todo lo que había. Muchas gracias. Dice Marco Orozco, las familias dominantes, además de tener beneficios políticos y económicos, ¿tenían algún tipo de beneficio a nivel social? Sí, por ejemplo, claro, la corona los legitimaba en el poder. ¿Por qué? Porque había que pagarle a la corona y la corona después aceptaba vender el puesto que ellos compraran y también los confirmaban el puesto, así como también en las encomiendas, en las mercedes de tierras, etc. O sea, la corona le concedía una serie de favores a las élites en retribución por sus servicios. Entonces les daban encomiendas de indios, por ejemplo. Los conquistadores lo que buscaban era que les dieran encomiendas. Y también vino mucha gente de España, ya pasada la conquista, ya en el siglo XVII, que también, en función de sus méritos, pedían que les dieran encomiendas sin haber sido conquistadores y se las daban. Entonces la corona les daba una serie de prebendas, les daban mercedes de tierras también. En el siglo XVII no fueron tan importantes las tierras como mencionábamos. En el siglo XVIII ya sí hay más acceso a la tierra, pero es a través de otro procedimiento que es la composición de tierras. Pero en todo caso la corona concedió tierras. Y así sucesivamente también la corona ha sido estudiado, no tanto en Costa Rica, pero en otras regiones, en España se ve mucho, cómo la corona beneficiaba a las élites cuando tenían un pleito, por ejemplo, y había un pleito de alguien de la élite contra otro de la misma élite y la corona se inclinaba a favor de uno porque era el que tenía mejores posibilidades de servir a la corona, a los intereses de la corona, entonces le daba el apoyo a ese. O también cuando había dispensas matrimoniales, por ejemplo, para casarse entre primos, cosa que en Costa Rica no es tan frecuente, pero en España sí, que cuando se querían casar entre primos de una misma familia para no dividir los patrimonios, y por supuesto los matrimonios en esta época eran arreglados, ¿verdad? Aquí de nada de matrimonio por amor y que pues, te quiero y te amo, y no, eso no existía. Era usted se casa con quien usted se tiene que casar, así de simple y sencillo. No existe la libre elección. Y no le queda otro remedio porque después no existe el divorcio tampoco, ¿verdad? Era para toda la vida y obligado. Pero entonces cuando se querían casar, cuando hubo dos familias, es decir, a uno no se casaba, a uno lo casaban. Entonces cuando un heredero de la élite se iba a casar, la familia lo quería casar con una heredera de otra familia y eran primos, la corona les concedía la dispensa matrimonial, lo manejaba sus hilos, bueno, la que concedía eso era la iglesia, pero la corona manejaba sus hilos con el clero para que les dieran la dispensa para casarse entre primos. Entonces de esa manera se ve como habían toda una serie de entramados de poder, de hilos que se manejaban constantemente a todos los niveles para beneficiar al grupo dirigente. Entonces ellos obtenían todo tipo de beneficios sociales, claro que sí. Otra pregunta dice, ¿las diferencias sociales eran muy marcadas o existía alguna clase media?
Eso es un temazo interesantísimo, porque en esta época sí, definitivamente era una sociedad brutalmente asimétrica. Era una sociedad de conquistadores y conquistados, y de amos y esclavos. Entonces, en teoría no debería existir ningún sector medio, y los amos monopolizaban todo el poder y toda la riqueza y todo lo bueno que podía haber en la colonia, y los de abajo no tenían acceso a nada. Simplemente se veían obligados a trabajar para enriquecer a los poderosos. Pero también, haciendo esta investigación, yo me fui dando cuenta de varias cosas que no las puse en esta investigación, sino que las utilicé después en otras investigaciones que hice, que mencionó el profesor Vladimir de la Cruz, sobre todo cuando estudié a los cacauteros del siglo XVII, porque estudiando a la élite, que como decíamos, practicó ampliamente el negocio del cacao, se fundamentó ampliamente en la producción del cacao, fui viendo que entre los cacauteros también había mucha gente que no era de la élite. De hecho, era un porcentaje relativamente reducido los cacauteros que eran del grupo dirigente, los que tuvieron puestos políticos. Y generalmente los que tuvieron puestos políticos eran los más poderosos, los que tenían las haciendas más grandes y por lo tanto tenían más recursos económicos para comprar los puestos, para acceder a los puestos. Pero había todo un estrato ahí de gente que eran pequeños cacauteros que nunca accedieron a la élite, y entonces, después de que terminé esta investigación, me di a la tarea de investigar a esos otros, a ver quiénes eran. Bueno, resulta que muy interesante. Casi todos, como decíamos, eran pequeños productores, o sea, no tenían suficientes recursos para tener acceso al poder. Algunos eran mestizos, por ejemplo, se sabe que unos eran descendientes de unos conquistadores, había un conquistador que era casado con una mulata, entonces la descendencia tenía sangre africana, y esos eran pequeños cacauteros, entonces nunca los quisieron en la élite porque eran mulatos. Otros probablemente eran analfabetos, porque el derecho de Indias exigía que había que saber leer y escribir para tener acceso a los puestos, entonces la gente que no sabía leer y escribir, aunque fuera española, nunca los iban a admitir en la élite porque no podían leer y escribir. Y así sucesivamente, casi todos, estudiándolos a estos personajes, que por cierto dejan muy pocas huellas documentales, me cuesta mucho estudiarlos porque casi no dejan huellas en la documentación. Generalmente los estratos que dejan más huellas en la documentación son los dominantes, pues son los que tienen el poder y son los que llevan a cabo todos los procesos políticos y todos los movimientos económicos, etc. La gente de abajo casi no produce documentación, pero por la documentación que ellos produjeron, en los casos en que se pudo ver, se notaba que era gente, en muchos casos criolla, eran españoles de origen, pero no tenían alguna de las credenciales que el derecho de Indias exigía para tener acceso a la élite. En algunos casos también fue visible que no establecieron relaciones de parentesco importantes, no se casaron con mujeres poderosas. Entonces, probablemente porque no los querían, ¿verdad? Las familias dominantes nunca hubieran aceptado que una de sus hijas se casara con un pobre y simple cacautero que tenía una finquilla en el río Reventazón, ¿verdad? Entonces, todos esos factores parece ser que se unieron para que este grupo de cacauteros no fuera de la élite. Pero ojo, que los cacauteros sí tenían muchas conexiones con la élite. Por ejemplo, eran compadres de bautizo de los hijos. También se nota que en los protocolos notariales son apoderados de los miembros de la élite, o viceversa, de manera que tenían negocios en conjunto. También se vendían y se compraban propiedades, se vendían y se compraban esclavos entre ellos, porque todos eran esclavistas, porque las plantaciones funcionaban con mano de obra esclava. También a la hora de vender la producción tenían conexiones entre ellos. Entonces, y es más, es a través de ese tipo de documentos donde se notan las conexiones sociales de los cacauteros, es donde se ven los cacauteros. Cuando no establecían conexiones no se ven, o sea, se ven a través de sus relaciones sociales únicamente. Pero lo interesante es que tenían múltiples vasos comunicantes con la élite, pero nunca entraron a la élite. En otras palabras, fueron un sector medio que estaba entre la élite, alta alcurnia, como decía un profesor que tenía yo en el colegio, y los indios, los negros, los mulatos. Bueno, no se debe decir ni indio ni negro, yo siempre defiendo que se debe utilizar el término indígena, afrodescendiente, o sus mezclas, los mestizos, los mulatos.
de manera tal que son equiparables a un estrato de gente que existe en las colonias francesas, que se llaman los Petits Blancs, los pequeños blancos, que son básicamente franceses que emigran a las colonias, a Haití, Martinica, Guadalupe, etcétera, las islas de Francia, o a la Luisiana, ¿verdad?, en el siglo XVIII, o Canadá, en busca de riqueza, pero se dedican a labores de poca monta. Por ejemplo, eran artesanos o pequeños comerciantes, pequeños finqueros, etcétera. En el caso de las Antillas, muchos de esos terminaron engrosando las filas de la piratería, por ejemplo, cuando no encontraban fortuna, etcétera. Entonces, lo interesante es que en las colonias españolas, o particularmente en Costa Rica, que fue lo que yo estudié, se nota que existe un estrato de pequeños blancos, que no son de la gran élite, pero que tampoco son de los sectores así dominados como los esclavos o los indígenas. Muchas gracias. Hay otra que dice, bueno, hay muchísimas preguntas, creo que vamos a contestar una o dos más. Dice, ¿cómo llegaron esas familias gobernantes al poder? Los Alvarado, Campo, Echevarría, ¿y cuáles eran las principales actividades de estas familias? Ok, los Ocampo Golfín, que son los primeros que llegan a finales del siglo XVI, en 1596, de hecho lo documenta Carlos Meléndez. Llega Francisco de Ocampo Golfín a Costa Rica, venía de Panamá. Antes de eso no hay documentación aquí que nos permita saber de dónde salió, habría que ir a los archivos de Indias de España para averiguar más. Ya eso está en línea también, eso se podría investigar, pero el caso es que el sujeto llega a Panamá y de Panamá se viene para Costa Rica. ¿Cómo se viene para Costa Rica? Casado con doña Mayor de Benavides de Grado, la hija del conquistador Juan Solano, que era una de las manos derechas y manos izquierdas de Caballón. Entonces, claramente, el tipo no era nadie de encumbrado, pero tuvo el tino de casarse con la hija de un conquistador y ahí se conectó. El segundo que llega es don Juan de Echevarría Navarro, que era un vasco que venía de España y fue teniente tesorero juez oficial real de Costa Rica, o sea, era el de la Real Hacienda. También llega para trabajar en la Real Hacienda y también se casa con una heredera criolla de la misma parentela de Juan Solano. O sea, se conectaron con el... De hecho, creo que es Carlos Meléndez el que en uno de sus trabajos dice que el linaje de Juan Solano fue derrotado en Mochomogo en 1823, y esto conecta directamente con la independencia, porque gran parte de los miembros de la élite que estaba en colonial en la época de la independencia eran descendientes de estos, de más atrás, y son los que firman el acta de independencia, como decía don Vladimir, son los que se montan de nuevo, se colocan en las esferas del poder después de la independencia y continúan ahí, están en el Congreso de 1823, etcétera, etcétera, son los mismos apellidos. Entonces así es como llega don Juan de Echevarría, y el último, que fue don Gil de Alvarado y Girón, llega a Costa Rica hacia 1650, nombrado como corregidor por la audiencia. Él venía de Guatemala y era descendiente directo de Pedro de Alvarado, el conquistador de Guatemala, que era mano derecha y mano izquierda de Hernán Cortés en la conquista de México, era el que estaba en Tenochtitlán en la Noche Triste, cuando les tocó aquel episodio terrible en que los españoles fueron derrotados por los aztecas, y después se viene a conquistar Guatemala. Pero Gil de Alvarado no era descendiente de Pedro de Alvarado, sino del hermano de Pedro de Alvarado, que se llamaba Jorge de Alvarado, que también estuvo en todos esos episodios y fue gobernador de Honduras en el siglo XVI. Entonces Gil viene nombrado corregidor por la audiencia, y cuando llega a Costa Rica también se casa con una dama criolla de alta jerarquía, y ahí se quedó y ahí fundó la parentela de los Alvarado y Girón. Y todos esos están en el acta de independencia también. Los descendientes de los Alvarado que están conectados con los Mora, también con la parentela de Juan Mora Fernández y posteriormente de Juan Rafael Mora, también están conectados con los Alvarado. Y lo estuvo José Santos Lombardo y José Rafael de Gallegos, que fueron los primeros jefes de Estado de Costa Rica. Entonces, por cierto, esto conecta una vez más con el tema de la independencia. Entonces así es como llegaron esas tres familias. Hay una cuarta familia que tal vez también merece mencionarse porque está relacionada con la independencia, que es la de los Bonilla, que descienden del conquistador Alonso de Bonilla, que también era de las manos derechas de Caballón. Y Alonso de Bonilla, lo interesante
es que da origen a una parentela que está situada en puestos políticos a todo lo largo del periodo colonial y están entre los firmantes del Acta de Independencia de 1821. O sea, los Bonilla conquistaron Costa Rica e independizaron Costa Rica. Qué cosa más paradójica y más increíble. Pero ahí se nota cómo se extienden esos hilos del poder allende 1821. Incluso, quien quita, y si no, tal vez hasta la actualidad. De hecho, hasta donde sé, el primer rector de la Universidad de Costa Rica, don Alejandro Alvarado Quirós, era descendiente de estos Alvarado, que también, por cierto, estuvieron situados en puestos políticos a lo largo de todo el siglo XIX. Y así sucesivamente podemos seguir citando familias dominantes que están ahí desde la colonia, los Jiménez de la Guardia, Jiménez Borbón y Jiménez Solera, los dueños de la Nación y de la Florida Island Farm, son descendientes también de élites coloniales. Tenemos, creo que es el conquistador Alonso Jiménez Maldonado, el que da origen al linaje en Costa Rica. Y están ahí también, hay algunos que son firmantes del Acta de Independencia, están conectados con el presidente Jesús Jiménez, con Ricardo Jiménez Oriamuno, están conectados con los Oriamuno también, que son poderosísimos en el siglo XVIII, no tanto en el XVII, están fuera del periodo del cual estábamos hablando, pero en el siglo XVIII fueron poderosísimos y también son firmantes del Acta de Independencia. Y don Joaquín de Alvarado y Muñoz de la Trinidad es el que da el primer golpe de Estado en Costa Rica en 1823, que es el que detona la cosa de la batalla de Ochomogo y todo el cambio de capital de Cartago para San José y los congresos constitucionales de 1823, etc. Entonces todas esas familias estaban ahí, presentes, definitivamente. ¿Cómo tenía la Iglesia el poder para asignar cargos políticos? No, la Iglesia no designaba cargos políticos en esta época, es la corona la que los designa. Ahora bien, los cargos eclesiásticos pueden considerarse cargos políticos en esta época, porque como decíamos, las jurisdicciones coloniales las estructuraba un cabildo, pero también las estructuraba una parroquia. O sea, sin parroquia no hay colonia, al igual que sin cabildo no hay colonia. Entonces, definitivamente, las élites coloniales siempre se las agenciaban para colocar a sus hijos en altos puestos de la Iglesia. Si lograban colocar un obispo, era así como lo máximo que podían aspirar. Por supuesto, no eran todas las que podían colocar puestos más altos. Los papas también eran de familias dominantes, los Colonna, los Sforza, etcétera, ¿verdad? Las grandes familias italianas de la época, porque este tipo de estructuras se encuentran prácticamente en toda la Europa mediterránea, ¿verdad? Es muy común encontrar esto mismo en Italia, en Francia, en Grecia. También, bueno, ya los países protestantes son diferentes, ahí sí hay que hacer una diferencia, esto es un asunto como muy de países católicos, eso también ha sido estudiado, aunque claro, en Holanda, ¿verdad?, en los países de las Provincias Unidas de los Países Bajos también estaban los personajes situados en los cabildos, y esos son los que dan origen al concepto de democracia moderna, porque entonces se rebelan contra la dictadura de las monarquías y establecen que ellos tienen que gobernar y elegirse por votación, etc. Hay una serie de transformaciones que se dan en los países protestantes que no pasan en los católicos, pero también en Inglaterra hay un poco de los lores, la Cámara de los Lores, quienes son de toda la nobleza de los siglos XVIII, XVII, XVI y de ahí para atrás, que cuando se implanta el Estado moderno en Inglaterra se las agencian para seguir montados en los puestos de poder. Entonces claramente la estructura continúa. Otra pregunta, ¿por qué la élite era necesaria para el rey? La élite era indispensable para el rey porque sin ellos no gobernaba. El rey no tenía, para empezar, en América no existía un ejército español, no había un ejército colonial, nunca existió tal cosa como un ejército colonial. Lo que habían eran las milicias, y las milicias eran asambleas del pueblo en armas, eran comitias curiadas, como en la Roma antigua, que la comitia curiata era todo el pueblo que se armaba para ir a la guerra, y iban bajo el estandarte del águila con el SPQR. Eso, además, este tipo de estructuras remontan a una antigüedad remotísima porque están en la polis griega y en la Roma republicana, y todo esto eran familias dominantes. Pero lo interesante es que las milicias
eran así, eran grupos de los mismos vecinos de una localidad que se armaban, los entrenaban, los capitanes eran los de la élite, los rasos eran los que no eran de la élite, había compañías de mulatos también, o de mestizos, que eran la carne de cañón, por supuesto, eran los que mandaban de primeros para que los mataran, y después seguían los españoles, y si no quedaba ningún mulato vivo, ¿verdad? Entonces, claramente, todo esto implica que la corona española realmente no tenía mecanismos de poder directos en el Nuevo Mundo, no había una burocracia, la burocracia eran 4 personas, eran los 5 oidores de la audiencia, con los secretarios, los amanuenses, los asesores legales que tenían, que eran unos abogados que trabajaban en la audiencia, que se contaban con los dedos de 2 manos, y la Real Hacienda también, eran muy pocos individuos, entonces uno no podía llegar a una oficina pública en el periodo colonial a que lo atendieran en la ventanilla ni en el escritorio, porque eso no existía. Entonces la única manera de controlar el imperio era a través de las élites coloniales, que estaban situadas generalmente, pero no únicamente, en cabildos. Esos eran los pies de la monarquía. Los cabildos eran la correa de transmisión que transportaba las órdenes de arriba hacia la población, desde la corona o de otras instancias hacia la población. Entonces las élites eran indispensables para gobernar, no solo en América, en Europa también, en España. Los grandes de España, que son la alta nobleza española, la corona dependió de ellos para infinidad de cosas. Entonces esa es la estructura del antiguo régimen, eso es el antiguo régimen. Y la última dice, ¿cuáles eran las principales funciones de la red de poder creada por la realeza? La realeza, refiriéndose a la monarquía, a la corona, a la familia real, digamos. Bueno, la corona esencialmente estaba ahí para hacer la araña de la tela. Si la tela eran todas las corporaciones de poder, ya decimos cabildos, gremios, universidades, órdenes monásticas, la iglesia, los estamentos, los conquistadores eran un estamento también, era una corporación de poder, y por supuesto las élites locales que estaban en los cabildos, en los consulados, etcétera, etcétera. Si la tela era esos, la que estaba en el centro de la tela, la araña que está en el centro de la tela, era el rey, era la corona. La corona era la que aglutinaba todos los poderes, porque estamos hablando de un mundo de poderes plurales. Es que ahora los mortales de la modernidad o de la posmodernidad o de la posmodernidad, lo que sea que estamos acostumbrados a estar gobernados por un Estado moderno que implanta, como dice Hegel, un monismo de poder, o sea, un poder único. El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima y no tolera que haya otras instituciones que tengan ningún poder aparte de él. De ahí los líos con la Iglesia en el periodo liberal, por ejemplo. Las reformas liberales implicaron, y no solo las reformas liberales, la independencia misma y toda la implantación de un régimen republicano después de la independencia, porque había los que querían una monarquía también, que eran los que estaban con Iturbide, querían implantar una monarquía en América, con Iturbide a la cabeza. Esos querían reproducir la organización colonial, pero sin España. Entonces, en ese contexto, la Iglesia iba a seguir teniendo el mismo poder, pero los que querían un sistema republicano a la francesa, es decir, bajo los preceptos de la Ilustración francesa, digamos, de lo que podríamos citar a Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc., los que querían un estilo de gobierno de ese tipo, se enfrentaron directamente con la Iglesia. Es más, en Heredia había un cura que no le quería dar la comunión a los republicanos en el tiempo de la batalla de Ochomogo de 1823. Entonces ahí claramente se nota cómo hay todo un entramado político que cuando cambia implica una serie de confrontaciones. Entonces ese entramado político que venía de la colonia, que era una red de poderes plurales, ahí es donde entra en juego el asunto principal, que es que en la colonia los poderes son plurales. En la modernidad el poder es único, es el Estado. Se pelea con quien se tenga que pelear, le quita poder a quien le tenga que quitar, llámese a la Iglesia en primer lugar, que fue el principal actor que se opuso a las reformas liberales y a todo lo que implicó la implantación de un orden ilustrado en América después de la independencia, o incluso al final de la colonia, ya con las reformas borbónicas la Iglesia se vio lesionada en su poder, con las Cortes de Cádiz también.
etcétera, ahora todo lo que implicó ese cambio, fue el resultado de una confrontación con esas estructuras que venían de la colonia. Entonces, la colonia es un conjunto de poderes plurales, la modernidad es un poder único, y entonces en el contexto de esos poderes plurales el rey es el centro, el rey es el nudo principal de toda la madeja, de toda la red, porque es el que los gobierna a todos mediante un contrato de intercambios entre favores contra servicios. Los súbditos le hacen servicios al rey y a cambio el rey les da favores, los nombra en los puestos políticos, les da encomiendas, les da tierras, les da dispensas matrimoniales cuando se quieren casar entre primos, los ayuda en sus pleitos, les da absolutamente todo lo que necesitan para medrar y para gobernar. Entonces, ¿cuál es la función de la corona? Ya concluyendo la pregunta, gobernar en esa maraña. O sea, el rey gobernaba una maraña de gente complejísima y tenía que tener a todo el mundo contento, lo más contento posible, para mantener el poder, para mantener el imperio cohesionado y funcionando. Eso debe haber sido terrible, debe haber significado un conjunto de conflictos y de solidaridades constantes, unas configuraciones de poder constantemente cambiantes en todo el imperio español, no solamente en las localidades, sino a nivel global también. Y había redes globales, los comerciantes poderosos de Ciudad de México, de Lima o de Cartagena de Indias tenían primos que estaban en Sevilla y en Cádiz y en el puerto de Bilbao, que también tenía conexiones con América, etc. Entonces había entramados de intereses y de relaciones con grupos de poder que eran terribles. Es más, esos entramados se notan claramente en las reformas borbónicas, cuando los reyes tratan de empezar a cambiar el sistema y se encuentran con unas resistencias terribles de los grupos de poder que estaban enquistadísimos desde el siglo XVI y que no aguantaban que les cambiaran el esquema, porque ya ellos estaban situados en el tope de ese esquema y no podían permitir que los quitaran de ahí. Entonces, claramente la posición de la corona fue complicadísima en esta época. Tenía que gobernar sobre un universo de privilegios. Además, otra cosa, la sociedad de esta época, uno está acostumbrado, ya decimos, como mortales de la modernidad, a que tenemos derechos, ¿verdad? Y a que la Constitución nos brinda unos derechos. Y esos derechos son civiles, que configuran una sociedad civil, y hay derechos laborales y derechos de toda naturaleza. No vamos a entrar en eso. En esta época no habían derechos, habían privilegios. La nobleza tenía privilegios, no pagaban impuestos, y la plebe sí pagaba. Por eso se llamaban los pecheros, los hidalgos, como se les llamaba a los nobles en la España de esta época y en Hispanoamérica, estaban exentos de impuestos, y los que no eran hidalgos, los de la plebe, se llamaban pecheros. ¿Por qué? Porque pagaban un pecho. O sea, si yo tengo pecho, pago por el derecho a tener pecho, porque soy plebeyo, no porque no tengo credenciales de nobleza. Entonces, estamos hablando de una sociedad de desigualdad estatuida. Era absolutamente legal, normal y aceptado ser desigual en esta sociedad. Era completamente aceptable que un indígena tenía que estar bajo el zapato de un conquistador, porque tenía que existir esa desigualdad social. Porque la desigualdad social era algo incluso querido por Dios, era sancionado religiosamente. Entonces no era algo que se pudiera escoger ni algo de lo que se pudiera escapar. Entonces, claramente la sociedad de esta época es otra cosa completamente diferente a la de ahora, y la corona tenía que manejar eso constantemente. Eso era terrible y fue causal de una infinidad de conflictos en el periodo colonial entre las élites y la corona. Muchas gracias al doctor Eduardo Madrigal por las respuestas. Creo que han quedado todavía más clara y más completa la exposición de él. Obviamente, un tema como este da para hablar muchas horas, ¿verdad? Desde la misma llegada de los españoles, donde ellos, por solo poner el pie en América, se apropiaron de todo. Claro. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos han acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de esta extraordinaria conferencia y esta conversación con el doctor Eduardo Madrigal Muñoz, como parte del ciclo de las conferencias en camino al bicentenario de la independencia Centroamérica